Porque nada hay imposible para Dios. La gracia del Señor con todos ustedes, mis queridos hermanos, en el día del Señor. Que este día esté lleno de gozo, de victoria en sus corazones. En un día como hoy, Jesucristo venció la muerte. Hoy Cristo con su luz, con su poder, quiere vencer toda muerte, toda oscuridad en nuestras vidas, en nuestros hogares. Vamos a recibir la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu de Dios, ilumínanos y santifícanos. Regálanos, Espíritu Santo, la gracia, la sabiduría, el entendimiento para conocer la voluntad de Dios en este día. Ven Espíritu Santo y regálanos ese mismo Espíritu que pusiste en San Jerónimo, quien amó la Escritura y a través de ella conoció el misterio del Verbo encarnado. Amén. Les comparto el Santo Evangelio de San Lucas en el capítulo 4, versículos 21 al 30. En aquel tiempo comenzó Jesús a decir en la sinagoga: Hoy se cumple esta escritura que acabáis de oír. Y todos le expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras de gracia que salían de sus labios y decían: ¿No es este el hijo de José? Y Jesús les dijo: Sin duda me recitaréis aquel refrán: Médico, cúrate a ti mismo. Haz también aquí en tu tierra lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaún. Y añadió: Os aseguro que ningún profeta es bien mirado en su tierra. Os garantizo que en Israel había muchas viudas en tiempos de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, más que a una viuda de Sarepta en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos habían en Israel en tiempos de el profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado más que Naamán el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos y levantándose, lo empujaron fuera del pueblo hasta un barranco del monte en donde se alzaba su pueblo, con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y se alejaba. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Nadie es profeta en su pueblo, en su tierra, dice Jesús. ¿A qué se debe esto? ¿Cuál es la dificultad, la situación por la cual es difícil recibir bien a un profeta en su propio pueblo? ¿Qué es lo que hay detrás de esta situación en la cual Jesús y la comunidad está envuelta? No puede hacer allí muchos milagros. Hoy se cumple esta escritura que acabáis de oír. Y todos expresaban su aprobación y admiración. Y decían: ¿no es este el hijo de José? ¿De dónde saca esa sabiduría, ese entendimiento? ¿No lo vimos crecer? Ahí, en ese detalle, está el misterio de los milagros de Dios. En esa actitud de sospecha y desconfianza que existe en todos los seres humanos. Pero lo conocemos, lo vimos crecer. ¿No es el hijo de María y José? El carpintero, claro que sí, véanlo. Ese muchachito que veíamos por ahí jugando con nuestros niños y ahora viene con todo esto. Les costaba creer. Les costaba creer que una familia humilde, un muchacho común y corriente que lo habían visto crecer todo el tiempo, ahora en sus labios, en su vida, contuviera el misterio de Dios. Los seres humanos somos complejos y de modo especial somos prepotentes.
y nos gustan las cosas grandes, nos gusta lo fantástico. Cada vez las televisiones tienen que ser más grandes, los teléfonos más tecnológicos, las casas más aparentes. Eso es lo que nos enseña el mundo. Eso es lo que, digamos, un corazón alejado de Dios va construyendo. Por eso, cuando aparece Dios, que Dios no usa esa metodología, nos cuesta creerle a Dios. Cuando aparece Jesús, no nació en una corte real, no nació en medio de riquezas. No, a la gente le costaba mucho creer esto. Le costaba asimilar. A nivel personal, cuando nos revisamos, nos pasa lo mismo. No creemos en las cosas sencillas, en el actuar sencillo. Tengo un problema, vaya a misa, empiece a ir a la iglesia. Y eso no nos convence, pero solo con ir a misa. Tengo un gran problema, pídale a Dios, pero ¿será así, tan fácil? Solo con pedirle a Dios, no creo. Pero viene en ese momento de desesperación un brujo, un charlatán y nos dice que hay que hacerse riegos, que hay que ir a la medianoche a un cementerio, cuánta cosa, y ahí caminamos fácil, ahí sí. Porque lo que es más difícil, más complicado, eso sí lo hacemos. ¿Qué cosa con nosotros los seres humanos? Dios es sencillo, queridos hermanos. Dios es sencillo, Dios actúa con cosas muy sencillas y nos pide que entremos en esa dinámica de la sencillez, de la confianza. Médico, cúrate a ti mismo, obra esos milagros que hemos escuchado hablar de ti. Pero es que ya con la actitud que tenían Jesús ahí no podía hacer milagros. No podía hacer más que alguna cosita por ahí, alguna curación, dice el Evangelio en otra parte. Pero no pudo hacer muchos milagros, no pudo hacer mucha cosa por la actitud. Ahora bien, ¿cuál es mi actitud frente a Dios? Mi actitud es esa de la confianza, del amor a Dios, de la capacidad de asombro. Es necesaria la capacidad de asombro. Que amanezca un día ya es un milagro impresionante. Pero todos nos acostumbramos al milagro del amanecer. Tener salud, tener el corazón sano, ya es un milagro. Todo depende cómo yo lo veo. Todo depende cómo yo lo asumo. Si lo veo como un milagro o simplemente, pues así es, siempre es así. Y olvido darle gracias a Dios. Esto es lo que le pasa a todos los paisanos de Jesús. Les cuesta tener esa actitud sencilla, humilde, de acogida a las cosas de Dios. Por eso vino Dios y no se dieron por enterados. Que no te pase eso a ti, que no nos pase eso hoy. Que Dios pasa en varios momentos por nuestro día y uno ni por enterado se da. El despertar, el poder comer, el poder estar en familia, el tener a alguien a quien llamar, así sea para pelearle, un familiar, un amigo. Ya eso es una bendición increíble de Dios. Y cuando tenemos esa capacidad de asombro, esa apertura, ahí Dios puede hacer toda su obra, obrar todos sus milagros, todas sus gracias, sus bendiciones. Hermanos, en esta semana entonces los motivo a dejar a Dios actuar, a no ponerle condiciones a Dios, a no ponerle trabas, a dejar que Dios también nos diga nuestras cosas. A esta gente le costó cuando Jesús les dijo, vean, en tiempo de Elías, muchas viudas, pero solo a una de Sarepta fue enviado el profeta. En tiempo de Naamán el sirio, muchos leprosos, pero solo él fue curado. Jesús les dijo, esa gente estuvo más dispuesta.
esas personas que no pertenecían a Israel estaban más dispuestas. ¿Por qué? Porque no se han acostumbrado a Dios, porque Dios era una novedad para ellos. No nos acostumbremos a Dios, no nos acostumbremos a esta vida tan hermosa que Dios nos ha dado. Que todos los días nos asombremos, que todos los días lo disfrutemos, nos impactemos con las cosas que Dios nos da. La gracia del Señor con todos ustedes y les bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un santo día en el Señor para todos, que estén todos muy bien, una feliz semana en el Señor.